Bienvenidos a una entrega más de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera Peniel. El día de hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 2 de Apocalipsis del versículo 12 al 17. Acordémonos que el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación del misterio de Cristo. Es un libro que a nosotros los hijos de Dios nos debe llenar de esperanza porque nos muestra los dos caminos que van a sucederse para los hijos de Dios y los que no son los hijos de Dios. Nosotros debemos de aprender de Él lo que nosotros los hijos de Dios tenemos en nuestras manos y las promesas que nos son dadas. Hoy vemos el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy bonita, era una ciudad llamada la Perla o la Joya. Está al norte de Esmirna y Esmirna está al norte de Éfeso. O sea, vamos caminando como hacia el norte. Pérgamo era considerado el centro uno de los principales centros de adoración pagana, porque ahí se encontraban muchos templos de adoración a los dioses griegos. En esa misma ciudad fue donde los romanos instauraron el centro administrativo para Asia, tanto así que fue considerada como la capital romana en Asia. Em, Esta ciudad tenía la característica de estar fuera de la mayoría de las carreteras principales de Asia, pero lo que lo distinguía principalmente era que estaba construida en una colina cónica, con lo cual se podía ver perfectamente el mar Mediterráneo y se podía ver el valle que rodea a esta colina, sabiéndose así de antemano quienes se aproximaban a la ciudad. En esta ciudad fue donde se dirigió el primer templo en honor a César. A este templo debían ir todos los habitantes a darle honor y gloria a César una vez al año. Tenían que declarar que César era el Señor, Dios y Rey. La iglesia en Pérgamo era atacada constantemente, y vamos a ver a través del estudio, que era atacada por dos frentes. Uno desde fuera, ya que acordémonos lo que acabamos de decir, que aquí en Pérgamo estaba el templo de oración a César y en este templo tenían obligatoriamente y mandatoriamente que ir todas las personas a adorar a César y declararlo Señor, Dios y Rey. Y todos los que no lo hicieran y dependiendo de las circunstancias podían ser declarados para ser muertos, las personas que no declararan a César como su Dios. Eh, También el otro ataque que estaban sufriendo a la iglesia Pérgamo era desde adentro, ya que se habían hecho una mezcla de doctrinas y esas doctrinas se habían mezclado con la iglesia cristiana y la intentaban socavar desde adentro. ¿Sí? Estaban intentando, se habían metido personas que habían querido conocer de Cristo, pero una vez que estaban dentro de la iglesia, empezaron a insertar dentro de la iglesia doctrinas distintas a las que son la verdadera doctrina del Evangelio de Dios. Veamos en Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, que dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recordemos, hay algo muy importante, el diablo no está en el infierno ahí solo sentado esperando que usted llegue. No, él anda viendo a ver a quién convence, a quién se lleva consigo, a quién lo convierte en una de sus huestes. En 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo de 13 al 14 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aquí están resumidas las dos cosas que le está sucediendo a la iglesia en Pérgamo. Están siendo atacados desde afuera porque la gente quiere que ellos se sumen a estos adoradores a César y adoradores a dioses paganos, y también desde adentro porque personas que llegaron con la fe o con la creencia o con la necesidad de conocer a Cristo, una vez que estuvieron adentro, explotaron en su verdadero ser y estaban socavando a la iglesia desde adentro. La Biblia nos advierte acerca de estos falsos profetas. Empecemos con el estudio, capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Vamos a regresar al capítulo 1 y veamos
el versículo 16 que decía: tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto fue el encuentro de Juan con nuestro Señor Jesucristo cuando éste le va a empezar la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces quiere decir que este que tiene una espada aguda de 2 filos es nuestro Señor Jesucristo, que está comunicándole algo a Juan para que Juan nos lo comunique a nosotros. Esta espada de 2 filos no es otra cosa más que la palabra de Dios. Veamos Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos que parte todo en dos. Acordémonos lo que hemos venido diciendo, que la palabra de Dios no deja nada en el punto medio. No existen las personas que no le importa la palabra de Dios una vez que la escuchan, o se ponen a favor o se ponen en contra. Es una espada de 2 filos que divide las cosas, que penetra hasta el alma y discierne las cosas que realmente estamos pensando. Entonces quiere decir, lo importante del mensaje aquí es que Cristo nuestro Señor tiene una espada que es la palabra de Dios en su mano, y viene a cortar y a discernir de entre las cosas que están sucediendo dentro de las iglesias. En el capítulo 2 versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En Pérgamo estaba el templo de adoración a César. Este templo era considerado como el templo de adoración pues a Satanás, porque si usted adora algo que no es a nuestro Señor Jesucristo y a Dios, usted está adorando a Satanás, está adorando algo que no debe ser. Es ser, cuando usted está adorando a Dios y está adorando otra cosa, eso es adulterio. Está yéndose hacia el otro camino, hacia donde no debe ser. Recordémonos que en este culto era obligado, a ir ahí y adorar a César, y el que no era amenazado era llevado a la muerte. Quiere decir que la iglesia en Pérgamo estaba constantemente bajo este ataque. El versículo dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Cristo le dice a Juan que le diga a la iglesia en Pérgamo que él conoce la fidelidad de esta iglesia, porque él conoce de lo que hay realmente en el corazón de ellos, porque él tiene en su mano la espada de la palabra de Dios, y él puede discernir bien qué es lo que está sucediendo en el corazón de las personas. Pero le dice también que mora a donde está el trono de Satanás. Acordémonos aquí que está ahí ese templo de César, ¿verdad? De adoración. Ahora, dice que ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Quiere decir, y según los estudios, hubo una persona llamada Antipas, que es considerada un mártir, que fue muerta por no adorar a César en este templo. Eso es lo que dicen los estudios. Y esta iglesia no se amedrentó ante ver morir a sus mártires en este templo, sino que siguió firme, fuerte. Los fieles de la iglesia en Pérgamo tenían claro que Dios está en control de nuestra vida y de todos, y que cada circunstancia que nosotros estamos enfrentando nos acerca más a Dios. El mensaje para nosotros es que así como la iglesia en Pérgamo ve que el ataque del enemigo llega, que el ataque del enemigo está fuerte alrededor de nuestras iglesias, así como esta iglesia veía y se mantenía firme en la palabra, porque Dios conoce lo que hay en cada corazón de cada hombre, y las iglesias no son más que la unión de muchos fieles en una iglesia local. Entonces quiere decir que el conocer el corazón de una iglesia es conocer el corazón de los fieles que están ahí presentes, que la representan y que la forman. Dios nos quiere decir que Él estaba en control de todo, y que Él va a llevarnos a un lugar mejor, que Él sabe lo que estamos pasando nosotros en este mundo,
que Dios conoce todo lo que nosotros vivimos porque Él conoce nuestro corazón, pero que Él está en control de todo. En el capítulo 2 versículo 14 y 15, que es la central de esto, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que refieren la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos a ver aquí acerca de lo que es esto de Balaam y Balac. Vamos a ir a Números 22, 4, 6. Eh, en Moab, Moab era un reino que estaba en el camino del pueblo elegido cuando iba a su tierra elegida. Y este pueblo tenía como rey a Balac. Y este rey tenía miedo de que les pasara, y lógicamente les iba a suceder lo mismo que le había pasado a otros reinos, cuando el pueblo de Israel los atacara y los invadiera y los echara de esta tierra. Entonces el rey Balac ideó una, ideó una estrategia para enfrentarse a los israelitas. Y dice así: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Lo que Balac quería era utilizar a Balaam, que era un hijo de Dios, para que maldijera al pueblo de Israel y lo debilitara para poder él atacarlo y vencerlo. El estudio de Balaam nos enseña cómo se tuerce la verdad de Dios para una conveniencia política. Balac quería utilizar la misma fuerza de Jehová en contra de su pueblo. Quería agarrar a su mismo pueblo y ponerlo en contra. Y eso es mucho de lo que sucede en lo que estaba sucediendo en la iglesia en Pérgamo. Había dentro de sí personas que desde adentro lo estaban explotando, les estaban enseñando cosas que no van bien con lo que son las cosas que deben de suceder dentro de una iglesia. No van bien contra la doctrina verdadera de Cristo dentro de una iglesia. Y cuando nos habla aquí de esto de cometer fornicación, tiene que ver mucho con la parte de que nosotros tenemos una fe en Cristo nuestro Señor y una fe fuerte en Dios. Y hay personas dentro de nuestras iglesias que toman esta forma de vivir cristiana verdadera como una vida alterna, pero por debajo siguen viviendo una vida en la cual siguen sus adoraciones a otras cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de las personas que creen en Dios, que dicen creer en Dios, que tienen una supuesta fe en Cristo, pero que guardan la patita de conejo para que para que les dé suerte. Están de acuerdo con la iglesia, pero siguen jugando lotería los domingos porque quien quita un quite. Están de acuerdo con todo lo que se dice y lo que se vive en las iglesias, pero llevan a las mismas iglesias canciones que no son de la iglesia o canciones de adoración extraña porque son bonitas. Yo he hecho algunos estudios con respecto a esto y me encuentro muchas veces con canciones y no quiero ponerme en contra de nadie ni en contra de cosas, pero hay canciones de adoración que uno escucha y que uno oye y que las escucha de
de principio a fin, y en toda la canción nunca habla de Jesucristo, nunca habla de Dios, y la gente dice, es que es música cristiana porque él es cristiano, pero usted puede agarrar esa canción y dedicársela al gato de la casa y es exactamente lo mismo. Ese tipo de cosas imperceptibles, ese tipo de cosas que nosotros no vamos entendiendo son las que se meten dentro de nuestras iglesias y van quebrando el verdadero evangelio de Jesucristo. A esa gente de Pérgamo le estaba pasando esto. Estaba utilizando las mismas formas, pero las mismas formas del ser cristiano para torcerlas a conveniencia política y ponerlas en contra de la iglesia. Los nicolaitas que estaban ahí incluidos eran de esta misma forma, pero estos nicolaitas, que algunos dicen que eran seguidores de un Nicolás, otros dicen que no, que eran que nicolaita significa una cosa en griego, que significa otros, pero lo importante es que los nicolaitas estaban ahí para dos cosas. Uno, destruir desde dentro, y a veces la gente destruye las iglesias sin querer destruirlas en un sentido de destrucción como yo voy a destruir esa iglesia, sino que simplemente quieren imponer sus cosas por encima del bien de la iglesia y por encima de la verdadera palabra de Cristo. Estos nicolaitas que estaban hablando, según los estudios bíblicos bautistas, estaban implantando una cultura de juzgamiento a otros. O sea, esto que nosotros a veces llamamos los hipercristianos o los hiperespirituales, los cuales ya se sienten en la libertad y en el derecho de juzgar a otros, en el derecho de decir o de algo que es muy interesante que hemos visto en los estudios pasados, cuando la iglesia quiere empezar a legislar en vez de ser solamente ejecutora de la palabra y de la voluntad de Dios. Quieren empezar a crear leyes, quieren empezar a crear ciertas normas y dogmas dentro de la iglesia porque ellos son hiperespirituales o se sienten más cercanos a Dios. Esto está mal. Y nosotros dentro de las iglesias todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios. Nadie es más ni nadie es menos. Por lo cual, lo único que nosotros debemos de hacer es distinguir dentro de nosotros, dentro de nuestra iglesia, distinguir quiénes están ahí para verdaderamente adorar a Dios y quienes no lo están. Y poder hacerles un llamado a que, por favor, acaten la palabra de Dios. Pero más allá de eso, nosotros no estamos para juzgar. Sí tenemos un pastor que es un líder y el cual está a cargo de pastorear sus ovejas. Recordemos que un pastor, una de las funciones principales de un pastor es ahuyentar a quienes, a los lobos. Y nos decía en el pasaje anterior, acá, que estos falsos apóstoles están ahí y que se disfrazan, ¿verdad? Como verdaderos cristianos. Y los pastores están ahí para sacar de nuestras iglesias o para ahuyentar de nuestras iglesias a estos lobos. Entonces, una de las funciones de los pastores es estar atentos a aquellos que vienen a implantar doctrinas distintas a las doctrinas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y es deber de cada uno de los miembros de la iglesia colaborar en este aspecto, distinguir, estar atentos, velar por esta situación, porque no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de Juan o de Paulito o de Carlitos, es la iglesia de Jesucristo. Es importante para nosotros entender este mensaje que fue dado a la iglesia en Pérgamo, diciéndonos, sí señores, hay ataques desde afuera, pero hay ataques más peligrosos que son los ataques desde adentro. Estos, estos mensajeros de Balac, estos nicolaitas que están ahí dentro de nosotros para sembrar semillas dentro de nuestra iglesia y destruirla. Vamos ahora al capítulo 2 versículo 16 que dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ujú. Segunda de Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Muchas veces los hijos de Dios
Y esto es un mensaje que se le envió a la iglesia en Pérgamo para que ellos mismos distinguieran a estas personas que están haciendo el mal, a estas personas ahí que no estaban de acuerdo a la verdadera doctrina de Cristo, que se apartaran de ellos. No es aborrecer, no es odiar, es apartarse y decirles, mire señores, esa forma de pensar de ustedes no es la correcta, nosotros seguimos a Cristo, no me voy a apartar. Porque de quién va a ser el que se va a encargar de estas personas, nuestro Señor Jesucristo con la espada de la palabra de Dios. Veamos que Cristo no estaba disgustado con todos los miembros de la iglesia, sino contra todos aquellos que estaban tratando de desviarla o apartarla de él, contra todas aquellas semillas malas, semillas de mala hierba que estaban creciendo dentro de esta iglesia. Cristo le dice a Juan que Él se va a encargar de ellos. Por eso es que es importante que nosotros seamos mansos con respecto a esto. Si tenemos un pastor que va a tener que tomar decisiones a veces con personas que están ahí y que ya abiertamente están dando cosas que no están con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sino que están contra ella. Qué bonito el ejemplo que nos dice Números 22, 31, 33. Es algo que hasta se convierte en anecdótico, pero que es muy importante y muy rico de entender. Porque acordémonos que Balac había pedido a Balaam que maldijera el pueblo de Jehová. En- Dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí hasta 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Este es un ejemplo bonito de lo que estábamos viendo acá. Dice que pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué era lo que había sucedido? Cuando Balaam salió al encuentro de Balac, un ángel del Señor se le presentó, y la asna en la que él iba montado lo vio, y ella se detuvo, no quiso seguir adelante. Ella se desviaba a la una, se desvió dos, se desvió 3 veces, y Balaam la azotó 3 veces para que siguiera el camino, pero la asna no quiso seguir. Fue la asna que por medio de una revelación divina se pudo hablar y decirle a Balaam que viera lo que estaba sucediendo, y fue cuando se le abrieron los ojos y vio el ángel del Señor. Veamos qué bonito, porque dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con espada de mi boca. ¿Qué fue lo que hizo Balaam inmediatamente? Ujú. Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, o sea, inmediatamente reconoció que estaba mal, estaba sucediendo lo que no debía suceder, se arrepiente inmediatamente. Pero vea lo que le dijo el ángel, si yo ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Quiere decir que si nosotros unimos estas dos cosas, un mensaje que le está enviando Cristo mismo a Juan y que le envía a la iglesia Pérgamo para que sea comunicado a todas las iglesias del mundo. Recordémonos que las 7 iglesias son representativas de todas las iglesias del mundo. Lo que les está diciendo es apártese, porque el que no se aparte, el que no se arrepienta, me lo voy a llevar con la espada. Y lógicamente no es una espada de que vamos a caer muertos, aun cuando hay pecados de muerte. Lo que está diciendo es que vamos a ir a la muerte del pecado. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es abrir los ojos, no congraciarnos nunca con estas personas que no están de acuerdo con la doctrina verdadera de Cristo. Hermanos, yo les digo, hay personas que llegan a las iglesias a ser escarnecedores, a hacer, a hablar, a crear problemas dentro de las iglesias, a estar ahí y meter pequeñitas falsas doctrinas. Es que, ay, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Y terminamos con situaciones que no son convenientes para un hijo de Dios dentro de las mismas iglesias, ¿sí? Es mejor distinguirlos y decirles, bueno, hermanito, si usted quiere pensar de esa manera, piénselo. Si usted quiere hablar de esa forma del otro hermano, hágalo. Yo simplemente le digo, no está bien.
Porque así como el asna le habló a Balaam, nosotros debemos de hablarle a los otros hermanos que no, que están ciegos, que están velados y que no pueden ver la verdadera palabra de Dios que está enfrente de ellos. Ayudémosles, pero apartémonos, no les sigamos el juego. Es tratar de traer a los que están apartados de la verdadera palabra de Dios a la palabra de Dios. No es ir donde están en ellos a ver qué es lo que está pasando y tratar de arreglarles su mundo. No, vengan con nosotros. Esto de estas personas están confundidas o tienen problemas o son verdaderos agentes de Satanás metidos dentro de las iglesias. Debemos de estar velantes siempre y proteger a nuestras iglesias. El capítulo 2, versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en esta piedrecita escrito está un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. De nuevo, nos dice que este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje es para los verdaderos hijos de Dios, aquellos que verdaderamente escuchan la palabra, que leen la palabra, que disciernen en la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Cristo refuerza aquí el hecho de que Él le dará de comer el maná escondido, el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el pan de la vida eterna. Él está prometiendo que el que venza estos dos problemas, a los ataques externos, al que no le importe que afuera lo que está sucediendo, y a estas personas, a Él les está diciendo que él les va a dar el maná de vida. A estas personas que estando dentro de iglesias distinguen a los falsos profetas, a las personas que tienen que destruirla, Él le dice que Él les da el pan de vida que es Él mismo. Finalmente nos habla de una piedrecita blanca, que la piedrecita blanca de varias fuentes he leído, pero todas llegan al mismo punto. Esta piedrecita blanca es símbolo de un logro o de un permiso para entrar a un lugar especial. Nos habla de cuando una persona corre y que le dan una piedrecita para que vaya y entre al lugar donde están dando las premiaciones, una piedrecita blanca que significa el conseguir algo y que tiene un nombre escrito que es como un premio. Sí, esto lo que nos quiere decir es que nosotros nos van a dar una piedrecita blanca. No sé si será física o no será física, pero lo que nos quiere decir es que nosotros vamos a tener para nosotros mismos algo muy especial que nos va a decir, lo lograste, lo conseguiste y vas a entrar al reino de Dios. Algo importantísimo aquí es con respecto a esta piedrecita blanca, es que dice que tendrá escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Esta piedrecita tiene un nombrecito ahí, que solamente el que la recibe conoce. Esto habla, y esto es algo muy lindo de un estudio bíblico bautista, acerca de la relación personal que nosotros tenemos con Cristo, porque Él nos va a dar una piedrecita con un nombre que solo yo y Él conoce, que para nosotros tiene que ver con la relación personal que tenemos nosotros con Cristo. No existe nada o ni nadie entre esto. No va a venir un punto medio ahí. Yo no puedo ir donde siquiera mi pastor y decirle, Señor, que pastorcito, póngame en bien ante Cristo. Yo soy el que tengo que estar en bien ante Él para poder llegar al Padre. Es una relación personal y la primera relación personal es cuando uno le acepta como su Salvador. Importante es esto de que nosotros sepamos que nuestra relación con Cristo es personal, es como si fuera un gran amigo nuestro, que es como si fuera lo más grande, es lo más grande que nosotros tenemos, es personal. Cristo no viene y dice, es que este es el grupo de personas y todos los que se metan a ese grupo van a estar muy bien. No, es personal, él conmigo, yo con Él. Concluyamos. Como dije primeramente, Satanás no está sentado esperando en el infierno. Él está día y noche acechando a las iglesias y está acechándolas como acechó a la iglesia en Pérgamo desde dos puntos, desde afuera, amenazando hasta de muerte a los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y está desde dentro enviando agentes
o insertando pensamientos torcidos dentro de las personas que están dentro de las iglesias, a ver cómo destruye las iglesias. Acordémonos que uno de los mandatos principales del diablo es divide y vencerás. Una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia alrededor de la Biblia, de la palabra de Dios, es una iglesia fuerte, una iglesia que no ora junta, una iglesia que no se congrega, una iglesia que no vive juntos sus problemas, que no está consciente de los problemas de sus hermanos, es una iglesia dividida, una iglesia débil. Y el diablo, como lobo acechando, está buscando los miembros débiles para que sean devorados. Las iglesias enfrentan esos dos tipos de ataque, las de afuera y los de adentro. Es necesario estar firmes y fuertes en la verdadera y pura doctrina de Cristo. No le ponga ni sabor, ni azúcar, ni vainilla a la doctrina de Cristo. Es pura. Acordémonos lo que decía, es leche pura para nuestro alimento espiritual. Nosotros debemos de conocerla, debemos de amarla, debemos de seguirla. ¿Y cómo la conoce? ¿Cómo la ama? ¿Cómo la sigue usted? Lea las escrituras, ore, pida discernimiento, hable de la palabra, comparta la palabra. Viera cómo compartiendo la palabra de Dios entiende cada día uno más el amor de Cristo y el amor de Dios. Debemos detectar esos imperceptibles falsas doctrinas que se disfrazan de inocentes, ¿sí? Es que cuando yo me levanto en las mañanas, siempre me levanto y lo primero que pongo es el pie derecho para tener suerte durante todo el día. De veras, así empiezan las cosas y después se van convirtiendo y vamos mezclando, como la iglesia en Pérgamo que empezó a tener ciertas mezclas en ciertos miembros de su iglesia. Nosotros no debemos de mezclar las cosas de Dios con otras cosas, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nuestra fe y nuestra confianza de vida debe estar puesta en Cristo, porque es nuestro Salvador. Guardar la fe verdadera nos da el pan de vida, ¿sí? Nos da el pan de vida que es Cristo, nos pone enfrente a Él en una relación personal. Esta entrada al cielo que nosotros tenemos garantizada a los hijos de Dios es por lo mismo, porque tenemos nosotros nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Cristo y Él tiene una relación personal con nosotros. Como conclusión final digo, sigamos en nuestras iglesias, sigamos fuertes en nuestras iglesias, creemos una iglesia fuerte. ¿Cómo se crea una iglesia fuerte? Porque cada uno de sus miembros es fuerte en la sana doctrina de Dios, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Así hacemos una iglesia fuerte en la cual el, el enemigo no puede entrar y destruirla, ni desde afuera ni desde dentro. Esa es la clase del día de hoy. Nos vemos en una nueva entrega. Dios les bendiga.